Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs, de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico, con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. Hoy vamos a hablar con un vallecaucano que lleva muchos años en Europa, especialmente en España, crítico de arte, arquitecto, filósofo, Carlos Jiménez Moreno. Él mantiene una columna hace muchos años en el periódico El País, viene frecuentemente de España a Colombia y lo tenemos acá con nosotros y vamos a hablar con Carlos Jiménez mucho de arte aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí tenemos a Carlos Jiménez Moreno, un caleño que ha recorrido el mundo con el arte y, bueno, la primera pregunta, Carlos, es esta carrera tuya como crítico de arte, además de tu labor universitaria y de investigador. Estuviste muchos años en la Universidad del Valle dirigiendo la Decanatura de Cultura, el primer decano de la Facultad de Artes Integradas. Bueno, son tantas cosas, Carlos, pero quisiera un poco que le contemos a nuestros televidentes tu trayectoria como crítico de arte y la importancia que eso tiene para nosotros. Sí, bueno, como tú has dicho, yo tengo, digamos, una doble vertiente, una vertiente académica, de la cual hace parte de la Universidad del Valle de una manera importante por los cargos que ya has mencionado tú, que son los de decano de Cultura y luego el primer decano de la Facultad de Artes Integradas y luego profesor aquí del Departamento de Estética de la Facultad de Artes Integradas y luego en la España también he sido profesor de Estética en la Universidad Europea de Madrid. Pero esa línea de trabajo docente, investigativo, académico, ha compaginado siempre desde hace muchos años con una labor de crítico de arte ejercida sobre todo en los medios españoles, tanto los medios generalistas, semanarios importantes como Cambio 16, Tiempo, o periódicos como El Mundo, como el diario El País, y también en revistas especializadas como la revista Lápiz, la revista Arte Contexto, la revista Exit. Y bueno, esa anclaje en ese tipo de publicaciones me ha permitido estar muy al tanto como crítico de arte, bueno, y también para desarrollar mis propios proyectos de investigación, me ha permitido estar al tanto, digamos, de la escena artística internacional, tal y como ella se despliega en Europa, ¿no? En sitios como la Bienal de Venecia, Documenta Kassel, la Bienal de Lyon, etcétera. Y en las ferias de arte, que se ha vuelto un fenómeno, digamos, no solamente comercial, evidentemente son ferias, sino también un fenómeno artístico, por cuanto las ferias tienen una capacidad importante de, digamos, reunir y exponer en una semana pues manifestaciones artísticas muy contemporáneas, de manera que de alguna manera las ferias también contribuyen, igual que las bienales, a que uno se pueda hacer una idea de cuál es el estado actual del arte contemporáneo. Bueno, y Colombia y los artistas colombianos, tú que estás en ese ambiente tan amplio, internacional, ¿cómo ves algunas figuras, cómo llegan a todos estos escenarios? Sí, digamos que hay una nueva etapa, ¿no? Podríamos decir así en gran esquema, yo incluso he dedicado un libro al tema, que estamos en la época de la bienalización, por hablar de la internacionalización que adquiere la escena artística internacional en concomitancia o en conexión o en paralelo con la llamada fenómeno de la globalización, que ya es un fenómeno que ya lleva un cuarto de siglo o más. Esto ha permitido entonces que la escena artística internacional, centrada sobre todo en América del Norte y en Europa occidental, se internacionalice de verdad, en el sentido de verdad en cuanto que antes pues se suponía que una Bienal de Arte era internacional porque había artistas italianos, alemanes, ingleses, norteamericanos, españoles,
pero que no había, digamos, artistas del llamado tercer mundo, es decir, que no había artistas africanos, ni asiáticos, ni latinoamericanos. Ese eurocentrismo o ese atlantismo, porque era un fenómeno, digamos, que coincide con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, ese atlantismo que internacionalizaba solo en ese ámbito de estos países, pues ha sido roto, y ahora mismo encontramos que la internacionalización supone también que los artistas de esos continentes antes excluidos, que sin embargo sabemos perfectamente, no solamente ahora mismo son la mayoría de la humanidad, sino las potencias económicas emergentes, llamadas a reemplazar precisamente ese ámbito euroasiático que monopolizó durante varios siglos los destinos de la humanidad, pues ahora tienen un lugar, y los colombianos han sabido encontrar su lugar y han logrado destacarse muchísimo en ese contexto. El caso, digamos, más notable, porque nos considera a nosotros directamente, pues es el de Óscar Muñoz, un artista de Cali que inició su carrera en Cali, que tuvo sus primeros logros aquí de reconocimiento crítico, de reconocimiento público, de valoración por los coleccionistas. Sin embargo, ahora se ha trastocado, digamos, de unos 10 años más o más para acá, en un reconocimiento internacional, y entonces Óscar Muñoz es un artista que participa en esas bienales que menciono, la Bienal de Venecia, en Documenta Kassel. En Documenta Kassel no he estado, pero sí he estado en otras bienales, y también en museos de arte contemporáneo muy importantes. Y lo mismo podría decirse de Doris Salcedo, que también ocurre lo mismo, y bueno, podríamos seguir añadiendo esa lista con artistas precisamente colombianos que... Bueno, y luego también está ya el último fenómeno, digamos, el más reciente, por si hablo de Doris Salcedo, de Óscar Muñoz, estoy hablando de un fenómeno que ya tiene más de una década y media en algunos casos. En cambio, el caso de Óscar Murillo, que es del Valle, es el más reciente, es un fenómeno de dos años largos, ¿no? Él es de La Paila Valle, y su familia emigró a Londres, como tantísimos colombianos por millones han emigrado a Europa y a Norteamérica, buscando trabajo y trabajando ahí en los servicios domésticos, digamos, en la escala menos calificada de la clase trabajadora. Pero su hijo le dieron la oportunidad de acceder, digamos, al mundo cultural inglés, y estudió en la Goldsmith School of Arts de Londres, que depende de la Universidad de Londres, una escuela pública, pero de mucha calidad desde el punto de vista estético. Y bueno, él irrumpió como profesional no hace más de 2 años. Y sin embargo, ahora es uno de los pintores más reconocidos y cotizados en la escala internacional, que expone y vende en sitios como Nueva York, Londres, Berlín, y bueno, tiene unos precios absolutamente, digamos, ha derrocado el reinado que durante tanto tiempo ostentó Fernando Botero como el pintor que mejor vendía en el mundo, el pintor más caro. Ahora es Óscar Murillo, que tiene 31 años. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a esta conversación con Carlos Jiménez. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con Carlos Jiménez hablando de arte. Hablaste de Óscar Murillo, es de La Paila, viene de las comunidades, dijéramos, afrocolombianas, y eso nos da pie para hablar de una cosa que está emergiendo con mucha fuerza entre nosotros, que es el reconocimiento, en el caso del Pacífico, por razones obvias, el peso demográfico de esta cultura y de esta sociedad, de estas etnias, el arte afrocolombiano en la música, en la pintura, está surgiendo teatro negro en Colombia, hay un montón de manifestaciones, y quiero que empecemos contando un poco una experiencia que tú lideraste, que fue el Salón Yemayá, que nos cuentes qué fue el Salón Yemayá y la filosofía que tenía el Salón Yemayá. Sí, esa fue una época en la que fui decano de cultura, y entonces yo pensé precisamente, avisorando este fenómeno de emergencia, digamos, de las culturas afro en América, que pues el análisis que yo hice de la situación internacional era la siguiente, digamos, ya había un enorme reconocimiento del arte y la cultura y la literatura afro, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, en Brasil, en Cuba, pero por contra nosotros, teniendo sin embargo
siendo desde el punto de vista demográfico, si no me equivoco, la ciudad negra de Colombia, en el sentido de que desde el punto de vista Cali, sí. de cantidad de población es el mayor. Estamos llegando casi 1 millón de afrocolombianos en Cali. De afrocolombianos en Cali, pues en Cali no había, digamos, ningún reconocimiento institucional a esas realidades. Y había un reconocimiento, por otro lado, de tipo, digamos, a una vertiente de la cultura afro, que es la vertiente musical, que es muy poderosa, precisamente porque en general la cultura africana en su conjunto, tanto la africana como la neoafricana, calificando de neoafricana la americana en su conjunto, ¿no? América en su conjunto, pues ha sido muy poderosa la componente musical. De hecho, Sartre, una cierta exageración, escribió alguna vez que el negro era un ser en el mundo del ritmo, ¿no? Pero también eso, digamos, suponía una perspectiva que empobrecía la dimensión de las culturas africanas y neoafricanas, sí, porque los africanos y los neoafricanos también han tenido una cultura visual muy, muy importante. Incluso es un fenómeno histórico muy conocido como la exposición de máscaras africanas que se hizo en el Museo de Trocadero en París en 1903, inaugurando un Museo del Hombre que tenía todavía esa connotación de una etnografía colonialista. Sin embargo, sorprendió muchísimo a la vanguardia artística europea de la época y singularmente a Picasso, que se inspiró efectivamente para sus desarrollos ulteriores en el cubismo y otras manifestaciones de su propio talento pictórico en la máscara africana. Entonces yo pensaba, bueno, aquí tenemos una situación en Colombia bastante rezagada con respecto a eso, y sobre todo un reconocimiento ante todo, digamos, de la herencia musical africana, pero no hay un reconocimiento de la herencia visual, plástica. Y de allí salió el Salón Yemayá precisamente en homenaje a esta diosa africana, que es de origen yoruba y que en su momento fue una diosa fluvial, pero obligados por el régimen de esclavitud a cruzar el océano, entonces ya le convirtieron a Yemayá no solamente la diosa del río Níger, sino también en la diosa del mar. Que por lo tanto en el enlace, digamos, la diosa del mar, un enlace precisamente con África, entre África, los neoafricanos y los africanos. Entonces dije, pues hagamos un salón. Ahora, como en este momento mismo no tenía suficientes recursos para hacer una investigación por mis propios medios de la decanatura para poder valorar, digamos, qué aporte podía haber en el Andén Pacífico, en ese campo, por parte de los afrodescendientes. Entonces pensé más bien en un salón que, presentando herencias de otros países, sirviera de estímulo y llamara la atención. Entonces por eso empecé con una exposición de cubanos, de afrocubanos. Aun cuando había uno que es blanco, que es José Bedia, pero sin embargo José Bedia es un artista completamente comprometido, digamos, con la causa afro, porque él mismo es un palero, no solamente un santero, sino un palero, que es una sociedad secreta que coexiste con los santeros. Y Rodríguez Brey y otros artistas, entonces hicimos una exposición de afrocubanos, la primera edición, luego hicimos una edición de afrobrasileños, y ya íbamos a organizar la tercera edición, que iba a ser de afro-norteamericanos, dentro de esa lógica, ¿no? Digamos, como incentivar, mostrar que digamos, no solamente hay una tradición del arte africano en las artes visuales o las artes plásticas, sino que hay una actualidad, que todas las culturas afroamericanas en sus diversos escenarios nacionales han estado desarrollando precisamente su cultura. Es decir, tenemos que partir, digamos, de romper con ese esquema etnográfico que coge una etnia y la mete como en un congelador y piensa que la gente se quedó, pues, como los indios norteamericanos metidos ahí en una tienda. No, esta gente sigue viviendo y sigue resolviendo desde su propia cultura los desafíos de la época contemporánea como cualquier otra cultura. Y eso fue el Salón Yemayá, que, bueno, desgraciadamente por problemas que la universidad siempre tiene de presupuesto, etcétera, y tal vez de incomprensión de la importancia de este proyecto, pues se quedó trunco, ¿no? Y Carlos, el tema de las instalaciones y las nuevas corrientes del arte contemporáneo, que tú has estado muy de cerca, es decir, ¿cómo ves esos desarrollos hoy y en Colombia? ¿Cómo nos hemos vinculado a todas estas nuevas corrientes? Sí, yo creo, digamos, que los artistas colombianos en general están bastante informados de la escena internacional. Yo creo que en este momento
digamos, la conexión que los artistas colombianos y los en general los de América Latina tienen con la escena internacional es muchísimo más fluida de lo que podía ser hace 30 años, ¿no? Porque en ese momento, digamos, los viajes intercontinentales pues eran una cosa muy excluyente, ¿no? Muy de una élite que no podía permitirse el lujo de viajar a Europa o a Estados Unidos, ¿no? Pero entre la globalización, el abaratamiento relativo de los transportes aéreos, el internet y además el fenómeno mismo de la emigración, ¿no? Ha habido emigraciones masivas de colombianos, para explicar el caso colombiano, aunque cuando no es un fenómeno exclusivo en América Latina, pues hacia Norteamérica y a Europa mismo. Por ejemplo, si uno habla de Oscar Murillo, no podría desprender el caso de Oscar Murillo de que su familia emigró a Londres porque su familia hace parte de una verdadera, de un torrente de emigrantes colombianos a Londres. Todavía no hay cifras nunca fiables sobre el caso, pero por lo menos hay 200.000 colombianos en Londres. Entonces, claro, eso ya además permite que la gente que emigra, que son precisamente las de las clases populares y que emigra buscando unas mejores condiciones de vida y de trabajo, pues a su vez pone a sus hijos, como en el caso de Oscar Murillo ya mencionado, en la posibilidad de acceder a esos escenarios internacionales, de ir a escuelas de arte de altísima calidad, etcétera, y entonces eso hace que digamos se incorporen los artistas colombianos a la escena internacional, pero lo hagan, digamos, no de una manera mimética, ¿no? Ya han abandonado el complejo de escolar, que antes venían los maestros europeos y daban las lecciones magistrales, y entonces aquí muy diligentemente pues tomábamos nota y copiábamos en la cartilla pues lo que nos dictaban los grandes maestros, ¿no? Ahora se escuchan las lecciones de los maestros, se conoce la historia del arte, sobre todo el arte de vanguardia del último siglo, que ya la vanguardia dura más de un siglo, y sin embargo los artistas colombianos han madurado lo suficiente desde el punto de vista histórico, digo, como para poder reelaborar esos aportes internacionales e interpretarlos en clave que está históricamente determinada y políticamente determinada por el país de donde son, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos aquí con Carlos Jiménez. Bueno, continuamos aquí con Carlos Jiménez y es muy importante hablar de un tema que ya tocamos, los performances en las instalaciones, en el arte colombiano, que nos hable un poquitico de eso y de autores como Rosenberg, Sandoval, por ejemplo, que serían autores que han hecho un aporte en este campo. Hablar un poquito de eso, Carlos. Sí, digamos, la performance y las instalaciones van juntas, pues digamos han emergido en la escena internacional hace unos 4 décadas, más o menos par y paso. Ambos son, digamos, dos manifestaciones muy contemporáneas del arte, en el sentido de que están liberadas, digamos, de una conexión con ciertos medios. Por ejemplo, pues antes tradicionalmente la pintura estaba ligada al caballete, la fotografía, el cine a la cámara cinematográfica, etcétera. En cambio, la performance y las instalaciones son muy libres. El artista puede disponer de muchos recursos, los que él realmente se ingenie y considere importantes para cumplir un determinado propósito que plasma en una obra. Y Rosenberg Sandoval precisamente es uno de los pioneros de la instalación y la performance, no solo en Colombia, que lo es, sino también en escala latinoamericana. Rosenberg Sandoval es un artista reconocido por artistas mexicanos, por artistas brasileños, por artistas cubanos y otros ámbitos, como realmente uno de los iniciadores, de los precursores de la performance en Colombia. Ha hecho un desarrollo muy singular. Él realmente tiene una referencia, evidentemente hablaba antes de cómo los artistas latinoamericanos y los colombianos en específico pues tienen conexiones con la escena internacional y con la historia del arte internacional, el arte de vanguardia internacional, pero que hacen sus propias lecturas, ¿no? Y entonces él tiene un origen, digamos, en el accionismo vienés de los años 50-60, con una cierta inclinación a la crueldad, a hacer espectáculos de exhibición de crueldad, que Rosenberg ha sabido, digamos, reinterpretar en clave en la situación colombiana, en cuanto que la situación colombiana está marcada profundamente por la guerra. Ya son demasiados años de guerra como para ni siquiera pues, mencionar cuándo empezamos, ¿no? Entonces él ha sabido interpretar, digamos, ese clima de violencia que experimenta y padece todavía el país,
y lo ha escenificado, y eso, digamos, en un sentido, digamos, aristotélico es catártico, ¿no? Esa idea que tenía Aristóteles de que un sentimiento difuso, un padecimiento, una pasión difusa, pues la puesta en escena y entonces la gente se libera de esa pasión, ¿no? Digamos, por lo menos en términos emocionales, se toma, por decirlo así, un respiro, ¿no? Y entonces él ha sabido, digamos, interpretar en términos de la catarsis aristotélica la violencia colombiana precisamente a través de sus performances, ¿no? Que son muy importantes. Y también ha renovado en el sentido ha hecho un arte político, porque las performances de Rosenberg, así como sus instalaciones, tienen un contenido político muy interesante, pero sin embargo ha establecido una relación entre el arte y la política que no tiene nada que ver con los paradigmas que en su momento manejó la izquierda a escala internacional, como fueron los del realismo socialista, ¿no? Es una cosa muy distinta. Claro. Entonces eso ya ha sido sobrepasado por Rosenberg y hay una visión mucho más alegórica y mucho más abierta de la política, sin embargo convocada por Rosenberg a sus propias obras. Bueno, y en esa misma línea está alguien sobre el que tú has escrito, que es Doris Salcedo, ¿no? Que has hecho muchos ensayos y notas. Aquí hay un ensayo muy bello. Y pues para terminar, es como tu percepción del arte en Colombia en un momento en que se anhela la paz, se quiere acabar con este ciclo tan largo de guerra y de violencia. Es decir, ¿qué perspectivas tú le ves a este país como un hombre desde el arte, pero también desde la política? Bueno, la verdad es que yo tendría una visión que alguien podría calificar de pesimista, pero pues no tengo más remedio que decirla, ¿no? Porque ya me has pedido, digamos, mi propia opinión sobre el tema. Y yo creo que cuando todavía parece difícil llegar a un acuerdo con las FARC, es posible que se llegue, y si se llega a un acuerdo con las FARC y se firma un tratado de paz con las FARC y el ELN, que es otra organización que sigue allí activa militarmente, pues efectivamente cerraremos el ciclo de la lucha guerrillera, o sea que inició en 1964 el ELN y poco después las FARC, un medio siglo, ¿no? O 60 años. Desgraciadamente, volver a la paz en sentido estricto va a ser difícil, porque es que el problema de América Latina es que existen unos niveles de violencia difusa a escala urbana muy importantes, que sobrepasan las medias internacionales. Ahora el caso de México, por ejemplo, es el más flagrante. La situación de México no es de paz, sino es porque haya guerrilla. Están los zapatistas, una guerrilla simbólica, más bien de tipo, digamos, que se mueve en el terreno de los símbolos y la comunicación social, y sin embargo pues es una situación muy dramática. Y el posconflicto en El Salvador, por ejemplo, o el posconflicto en Honduras, o el posconflicto en Guatemala, pues no han traído la paz a esos países, sino que han dado lugar a esta violencia difusa, sin rostro, que precisamente por difuso y sin rostro, pues parece uno no se puede sentar pues a negociar como con las FARC, decir, bueno, llegamos a un arreglo y pongamos finalmente fin a esta pendejada. Entonces, yo me temo mucho que si no hay realmente un vuelco radical en las estructuras sociales y económicas de este país, que precisamente hagan estirpen la violencia en la vida cotidiana, pues la situación del posconflicto puede seguir siendo violenta. Muy violenta. Sí. Bueno, llegamos aquí al final. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí en nuestro programa, y a ustedes nos vemos en una próxima oportunidad. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.